nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Doy la cuenta, presidente. Por favor. Con su venia. Se ha recibido en la Secretaría un cambio en la comisión. El diputado don José Miguel Castro va a reemplazar en esta sesión al diputado don Andrés Celis. Además, hay una comunicación de la académica de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso, doña Caroline Weinstein, que solicita un trato especial para los medicamentos biotecnológicos en el proyecto de ley sobre fármacos 2, de manera de garantizar su uso seguro, y propone que los artículos 101 y 101 bis excluyan ese tipo de medicamentos de la prescripción por denominación común internacional. Esta nota, como las demás de la cuenta, están enviadas por correo a sus señorías. Enseguida hay otra comunicación de la directiva de la Asociación de Profesionales de la Visita Médica, que manifiestan su preocupación por la votación del artículo 129p del proyecto de ley de fármacos 2, explican sus razones y solicitan considerar los argumentos expuestos. Finalmente, hay una carta del presidente y vicepresidente de la Asociación Gremial de Productores, Importadores y Comercializadores de Suplementos Alimenticios de Chile, con que plantean algunas reflexiones en relación a la forma en que la ley de fármacos 2 puede impactar en la posibilidad de permitir a la población interesada un acceso expedito, seguro y económico a alimentos saludables, más allá de cuál sea su forma de presentación. Como decía, estas notas han sido enviadas a vuestros correos. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. A ver, ¿el Ejecutivo está, don Jaime? Presidente. Perdón, senadora, dígame. Presidente, yo le mandé a Evelyn la proposición que quiero presentarle a la comisión de un nuevo inciso segundo del 129p con el ánimo de resolver el problema que tuvimos la semana pasada de la opción A o B y qué sé yo, entendiendo que la opción A, que solo eliminaba la palabra siempre, está aprobada, aunque no se haya votado la B, y ahí podíamos entrar en la misma discusión. Pero, a ver, para mí hay un tema que es importante. Yo creo que uno cuando legisla tiene que partir siempre de la buena fe, ¿no es cierto? Hay malos profesionales no solamente en la medicina, hay malos profesionales en todos los campos. Entonces, legislar de la mala fe me parece mal, pero bueno, ese es un problema filosófico que no vamos a solucionar en esta sesión. Pero yendo a lo más práctico, a mí lo que más me complica del inciso primero de cómo se aprobó, ¿no es cierto?, respecto de los visitadores médicos de dispositivos, no de medicamentos, sino que de dispositivos, que muchas veces lo que ellos venden, enseñan o muestran a los profesionales requiere de una mayor capacitación, requiere de una mayor explicación. Por eso lo conversé con el Ejecutivo, una propuesta que se me ocurrió, el Ejecutivo me dijo que le parecía bien, y quiero presentarlo con mucha humildad a esta comisión, a ver si le parece. De esa manera a lo mejor dejaríamos zanjado de que ya está aprobada la alternativa A, que no se votara la alternativa B, pero al menos lograríamos resolver el tema de los visitadores médicos de dispositivos médicos, no de medicamentos, okay, que también creo que es importante porque los que prescriben los medicamentos, desde mi punto de vista, y los que lo tienen que conocer son los médicos y no solamente el comité, ¿no es cierto?, que muchas veces no está integrado por médicos, sino que generalmente por químicos farmacéuticos. Pero con el ánimo de aportar, sí, se la mandé a la Evelyn, yo no sé si ella la puede proyectar, esta proposición de un nuevo inciso segundo sin tocar el inciso primero que ya está aprobado desde mi punto de vista legalmente independiente, que podemos discutir otras cosas. Ok, a ver, senadora, yo comparto con usted, yo también siempre trato de actuar con la mayor buena fe y con la mayor amplitud. Creo que coincido con usted en que hay que tratar de legislar de esa forma.
Y yo quería proponerle, para evitar cualquier problema y analizar bien, dejar pendiente el 129P aprobado el inciso primero, y tal como usted lo ha manifestado, conversarlo, llegar a un acuerdo, qué sé yo, entre todos, y saltándonos por hoy día ese artículo, sigamos inmediatamente con el 101, que creo que hay mayor coincidencia, y esto lo maduramos bien, qué sé yo, y buscamos una solución como corresponda. ¿Les parece? Yo no tengo problema, solo le pediría si Evelyn o don Fernando pueden mandarle a los señores senadores y Se lo diputados manda lo todo que y hoy estén día proponiendo para que está lo aprobado el conversemos. inciso A o 1, qué sé yo, del 129P. Lo analizamos bien, con calma, qué sé yo, lo que se está proponiendo, pero como hay mayor coincidencia digamos, en lo que viene, aprovechemos a avanzar y esto lo maduramos y lo discutimos bien. ¿Les Yo no parece? tengo problema. Presidente, una pregunta. Diputado Castro Sí. habla. Yo tengo entendido por lo que le consulté al Ejecutivo, no sé si está ahí don Jaime González presente, en este tema del 129P, me da la impresión de que hay alguna proposición nueva sobre medicamentos de parte del Ejecutivo y que habría consenso sobre ella, que fue lo que me indicó, yo entendí. Si él pudiera precisar eso antes de tomar una Sobre el decisión ahora. 129P. Sobre el 129P, pero en lo referido Bueno, a medicamentos. por eso mismo, diputado, lo estoy proponiendo, que lo conversemos con calma. La senadora Luz tiene todas las razones y también dice que tiene una redacción. Entonces, dejémoslo y avancemos en lo que hemos logrado consensuar. Y esto lo conversamos tranquilamente durante la semana. Pero, presidente, permiso si me da la palabra. Don Jaime González. No, José Miguel Castro. El otro Castro. Perdón. No se preocupe. Gracias, presidente. Don José Miguel, por favor. Perdón. Claro, es que quizá siguiendo la línea del otro Castro, el otro diputado Castro, mi tocayo, en una de esas sí existe coincidencia con respecto a lo que nos puede plantear el Ejecutivo o la senadora, y puede ser que lo zanjemos inmediatamente. No nos va a tomar, yo creo que más de 3 minutitos. Si está, Sí. señoría, Diputado, si yo lo único que quiero, perdone, lo único que quiero es que no sigamos entrampados. No nos tomemos toda la sesión para estar discutiendo lo mismo que discutimos la semana pasada. Perfectamente bien, como se ha trabajado con los asesores durante la semana, podemos avanzar perfectamente bien en lo otro. Yo sé que esto va a traer toda la sesión. Estoy de acuerdo, presidente, avancemos por mientras. Que va a llevarse toda la discusión si ponemos en discusión un nuevo inciso. Exactamente. Va a pasar lo mismo, entonces no vamos a avanzar absolutamente nada en los otros artículos. Mientras que en los otros artículos tenemos, creo que en un 99, 98% ¿no ha sido, Jaime? Jaime González. Sí, por favor, Jaime. Sí, presidente, respecto del 101 hay mayor acuerdo, salvo con el artículo no transitorio, que nosotros queremos revisarlo con calma, pero en el resto del articulado estamos de acuerdo. Por Con eso, el ánimo, eso. No hay ningún problema si quieren revisar, que sea algún artículo, les damos el tiempo suficiente, pero avancemos en lo que estamos de acuerdo. No nos quedemos pegados en algo que ya por segunda sesión vamos a perder toda la sesión. No sé, por nuestra parte estamos de acuerdo. ¿Ah? Por nuestra parte estamos de acuerdo. Si podemos llegar a entendimiento con el 129 el próximo lunes. Exactamente, entonces después llegamos a un entendimiento que como corresponda. ¿Estamos? Ya, secretario, entonces seguimos con el 101. Presidente, si usted me permite, voy a pedirle a su asesor que nos comparta en pantalla la propuesta, porque está formulada en un formato que nuestras pantallas y nuestro papel nos permiten imprimirla ni proyectarla, pero ahí ustedes la tienen completa. El inciso... Perdón, Fernando, ¿se ve la presentación? Disculpe. Sí, se ve. Absolutamente. Ok. El artículo 101, quiero recordar a la comisión que la discrepancia entre ambas cámaras
se produjo sobre todo el artículo, excepto el inciso primero. Sin embargo, si la comisión mixta estima que para resolver la discrepancia es necesario entrar a modificar el inciso primero, no hay ningún problema, también lo pueden hacer. Entonces aquí hay una primera propuesta que se refiere precisamente al inciso primero del artículo 101. La observación que ustedes ven en la columna de la derecha es agregar solo el título del artículo que ha hecho el Ministerio. Y es agregarle al primer inciso del artículo 101 el título Definición y requisitos de la receta, que es, sería esto agregado al texto de la Cámara. Esto fue lo que se discutió entre los... ¿Lo podría los leer, asesores. presidente, por favor? ¿Lo podría leer el secretario? Porque no alcanzamos a ver algunos de nosotros. Jaime, ¿me puede subir un poco la imagen que no está completa? Gracias. Artículo 101. Definición y requisitos de la receta. La receta es el instrumento privado mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica a una persona identificada y previamente evaluada como parte integrante del acto médico y por consiguiente de la relación clínica, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico individualizado exclusivamente por su denominación común internacional. Esta es la propuesta que venía exactamente igual, salvo el título de la Cámara de Diputados. Así es, presidente. Bien. Sí, presidente, yo creo que está bien la propuesta del Ejecutivo, establece un título, una definición que fue además muy poco modificada por la Cámara respecto al Senado. Le agregamos el término entiendo exclusivamente, y después más abajo ya están las definiciones de las excepciones que ya no sé si las hemos visto, se verán. Yo personalmente estoy de acuerdo con que vaya ese título antes de la definición del artículo. Presidente. Ejecutivo, por favor, don Jaime. Gracias, presidente. Para aclarar, y en concordancia con lo que dice el diputado Víctor Torres, lo que hicimos nosotros aquí fue sistematizar el artículo 101 y dividirlo por temas en sus distintos incisos. Y por eso yo creo que en general pudimos llegar a acuerdo con los asesores de oposición. Por lo mismo, yo creo que vale la pena votar aquello que ustedes tienen pertinente, leyendo sí el artículo completo en cuanto a cómo va a quedar redactado. Eso es, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra. Una consulta. Yo, diputado Castro, por favor. Presidente. Ay. Presidente. Sí, es que no escucho. Gracias. Ok. ¿Miguel? Sí, José Miguel. Sí. Por favor, diputado. Gracias. Yo no sé si me pudiera aclarar el Ejecutivo. Aquí, eso sí, no aparece el tiempo de duración de la receta médica. ¿Eso está saldado ya en la definición? ¿Se subentiende? Siendo ignorante en el tema, me gustaría que me lo aclararan. Solamente eso, no tengo ninguna otra apreciación. Jaime González. Presidente, sí, estaba esperando la palabra. Por favor, es que no se escucha. Allá, Jaime. Presidente, sí, eso está saldado y es parte del acto médico, la prescripción del medicamento, la dosificación que se requiera y por el tiempo que se requiera. Bien. ¿Vamos votando? Por la unanimidad, presidente, si no esto vamos a estar de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Sí, presidente. Sí. Bien. Entonces, Entiendo que aprobado por hay unanimidad. 9-0. Por favor, Jaime, el inciso segundo. El artículo, inciso segundo, se propone verlo junto con el artículo quinto transitorio. ¿Debo entender entonces que esto quedaría pendiente para cuando se vea el artículo quinto transitorio? Sí. Así es, presidente. Sigamos, Jaime. Jaime Junyent. El inciso tercero del 101. No se proponen modificaciones, sino simplemente aprobar esta propuesta. Es un inciso nuevo que está en la propuesta del Ministerio. Lo leo.
Los medicamentos que cuenten con 3 o más principios activos podrán ser prescritos por nombre de fantasía y deberá señalarse la finalidad terapéutica que motiva la prescripción al paciente. Presidente, pido la palabra. Juan Luis Castro. Aló. Presidente. Aló. Parece que se desconectó el presidente. Déjeme. Aló. No, se cayó su conexión, va a tener que conectarse de nuevo. No, yo creo que se escucha, presidente. Yo creo que usted quizás no escucha. Pero, ¿La de quién? O sea, yo ¿aló? a Juan Luis Claro. lo escucho perfecto. Yo también. Sí, Yo también lo escucho. Quería hacerle una pregunta al Ejecutivo sobre este artículo. No sé si el presidente escucha. No, está desconectado, pero yo creo que la intención es escuchar al diputado Castro. Como ustedes digan. Bueno, mi pregunta Ahora. es... Mi pregunta es la siguiente. ¿Está cuantificado el número de productos que tengan esta característica de 3 o más principios activos? Me refiero... Quisiera que lo ejemplificara para tener más claridad de los casos, las circunstancias que concurre esta excepción. Alguien podría decir, ¿y por qué no son de 2 o más principios activos? Entonces, me gustaría que lo pudiera aclarar el Ejecutivo dónde colocó la frontera y por qué la colocó de esa forma. Por favor, presidente, secretario, por favor. Sí, presidente, diputado Torres por acá. ¿Quién está dando la palabra, don Fernando? Mientras no se reconecte el presidente, si ustedes no tienen inconveniente. Ya, don Fernando, o quien presida. Lo que pasa es que hay una... Fernando. Hola, Carola. La señora Goich, que es presidenta de la Comisión de Salud del Senado. Ahí ingresó. Dale, adelante, diputado Torres. Ya, gracias, senadora Goich. Lo que pasa es que hay un error. Y por eso puede haberse confundido Juan Luis. Ahí dice propuesta mensal, pero este es un texto que fue aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Nosotros tuvimos una lata discusión respecto de esas excepciones a las que nosotros íbamos a acceder respecto de medicamentos con nombre de fantasía. Y hubo una discusión si efectivamente era con 2 o con 3 de ahí hacia arriba. Como entendíamos que existen medicamentos como, o algunos como los polivitamínicos u otros que tenían demasiados nombres genéricos, iba a ser demasiado engorroso elaborar una receta y por esa razón se determinó que fuera con 3 o más. Aquellos de dos principios activos no es tan engorroso, perfectamente pueden, digamos, extenderse en la receta, pueden ser prescritos de esa manera sin complicaciones. Pero de 3 para arriba consideramos que podía ser solamente por un efecto práctico más engorroso. Por esa razón fue la Cámara de Diputados la que aprobó esto, no es una propuesta nueva del mensal. Eso quería clarificar. Presidenta. Sí, Jaime, pero a mí antes me gustaría hacer una pregunta, quizás tú puedas hacerte cargo. ¿Cuántos son los medicamentos que tienen 3 o más principios activos? Esto es desde el desconocimiento, porque son más habituales los que tienen 2, por lo menos en mi experiencia de consumidora, o sea, de paciente. Pero ¿cuánto es para dimensionar? Jaime. Presidenta, muchas gracias. Respecto a la duda o al cuestionamiento del diputado Juan Luis Castro, nosotros estamos de acuerdo con lo que dice el diputado Víctor Torres, porque además quiero poner énfasis en lo siguiente, dice podrán, es facultativo. Y eso se debe sin duda a que estos medicamentos o estos productos, perdón, hasta estos medicamentos que en general son multivitamínicos, pueden generar confusión. Respecto a su pregunta de cuántos son, estoy pidiendo el apoyo a la DIPOL para que me confirme bien el monto y definir la magnitud de lo mismo. Si me espero un momento, podemos confirmar con precisión el monto y la magnitud a cuáles o cuántos medicamentos del universo general se refieren. Presidenta, ¿me permite una aclaración? Sí, por supuesto, don Fernando. El comparado que tenemos a la vista, en realidad, es cierto lo que dice el diputado señor Torres.
Yo tengo a la vista el comparado que hizo la Secretaría y es efectivamente idéntico al inciso segundo del artículo 101 aprobado en la Cámara, el que estamos viendo. No es nuevo. O sea, el error fue de el asesor. El error fue está mío, claro, ¿no? efectivamente, así que las excusas del caso desde ya. Efectivamente, el error fue mío. No, fue Jaime González, para que no haya confusión con los Jaime. No. Jaime Estamos compartiéndolos. Ruego que me disculpen, pero tuvo un corte de luz aquí en Puerto Montt, por eso que desapareció el mapa. Lo subrogamos transitoriamente, presidente. Le devuelvo el cargo. Ahora, pero encantado. Hicimos algunas consultas respecto del texto, clarificando que más que propuesta del MinSal, es propuesta de aprobada en la Cámara de Diputados. Sí. Muy bien. ¿Votación? Habíamos hecho una pregunta a Jaime respecto de cuántos eran los medicamentos que tenían más de 3 principios activos. Senadora, si me espera un minuto, estoy confirmando aquello. Démoslo. En este artículo tiene que ver... Yo me voy a desconectar 3 minutos. En la Universidad de Valparaíso, ¿no? Voy a estar pareado con el diputado Macaya, que gentilmente me va a hacer el pareo. Vuelvo en 3 minutos. Yo puedo hacer una pregunta a los diputados que discutieron esto. No tiene, con permiso, presidente, no tenía sentido poner que los medicamentos que cuenten con 3 o más principios activos, además del establecerlo, el DCI, ¿no es cierto?, la denominación común internacional, podrán ser prescritos por nombre de fantasía, o esa es la implicancia práctica, o sea, que además de los compuestos, ¿no es cierto?, puedan poner el nombre de fantasía, porque lo que yo entiendo acá es que está sustituyendo el compuesto por el nombre de fantasía, no está permitiendo eso. O sea, claro, efectivamente lo que dice la senadora Goich es así, 3 o más es porque después se hace complejo prácticamente prescribir. Entonces, colocar el nombre fantasía más el DCI va a generar un enredo en una receta, sobre todo en aquellos que tienen no 3, sino que muchos más que eso. Yo entiendo que no son tanto, digamos, por lo menos lo restringimos. Si hubiese sido con 2 o más, habría sido mucho más amplio todavía la cantidad y quisimos reducirlo, ¿ya? Quisimos reducirlo colocando de 3 o más. Pero es una cuestión, insisto, netamente práctica y, como dice Jaime González, facultativo. O sea, el médico podría perfectamente prescribir de ambas formas, digamos. No obliga que sea con nombre de fantasía. Ahora, si fuera de 4 o más, yo personalmente no tengo problema en que vaya siendo cada vez más restrictivo. Pero simplemente es por una cuestión práctica, insisto. Señor secretario. Sí, presidente. Don Jaime. Sí. Sí, presidenta, tengo el dato, el ISP me acaba de contestar, son 2.573 asociaciones de medicamentos, no es un número menor y sin duda que vale mantener la propuesta que ha hecho la Cámara de Diputados en el sentido de que sea facultativo. Bien. Ya, secretario. Sí, presidente. ¿Tomó la votación? Así es. Voy a partir, señor Chaguán. Señor Chaguán. A favor, señor presidente. Señora Edensperger. A favor. Señor Girardi. Señora Goich. Gracias, señor Girardi. Sí, lo anoté. Señora Goich. A favor. Gracias.
Señor don Juan Luis Castro. A favor. A favor. Señor José Miguel Castro. A favor, señor secretario. Señor Crisp. El señor Crisp está ausente. Señor Torres. No, acaba de llegar secretario, pero no sé si Javier había alcanzado a votar. ¿Javier te había votado? No. Entonces, estamos votando lo que dice propuesta mensal, pero era el inciso que se hizo Cámara de en la Diputados. Cámara. Exacto. Sí. A favor, entonces. Señor Macaya. Parece que salió los 3 minutos que dijo el diputado Cristian. Está ahí, está en pantalla. Ya. Javier. No lo veo. ¿Cómo vota su señor Macaya? A favor, pensé que estaba con audio. A favor. Señor Torres. A favor. Señor presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué me falta alguien? Quispe, Torres, Macaya, Castro Castro, Giovanni, Spermi, Lirelli, Goich. Está aprobado por 10 votos. Están los 10 miembros presentes. Quería hacer presente, señores parlamentarios, el reglamento del Senado. De modo que, en ese caso, bueno, si el diputado que ha acordado un pareo de hecho no vota, no lo puedo computar simplemente. Queda aprobado este inciso tercero por 10 votos, por unanimidad, señores parlamentarios. Bien, los otros 3 incisos, el cuarto, el quinto y el sexto, se mantiene igual que el texto que está vigente, secretario. Si me permite, presidente, una aclaración. ¿Sí? No es un texto vigente, es el texto aprobado por la Cámara en el segundo trámite constitucional. Ok. Presidente. Sí, Jaime. Y en ese sentido también tener a bien leerlo y tomar la votación. No, por supuesto. Por supuesto. ¿En una sola votación los 3? Los 3, sí. A ver, Fernando, ¿por qué no lo revisa bien? Porque yo tengo la sensación que es el texto vigente que no fue cambiado por la Cámara. Les leo el texto que está aprobado por la Cámara en el segundo trámite. La prescripción indicará asimismo el periodo determinado para el tratamiento total o a repetir periódicamente según lo indicado por el profesional que la emitió. Será obligación de los establecimientos de expendio contar con un petitorio farmacéutico en los términos indicados en el artículo 94 de este código, el que indicará los medicamentos que deban obligatoriamente ponerse a disposición del público, individualizados exclusivamente con su denominación común internacional. El petitorio farmacéutico será aprobado mediante resolución del Ministerio de Salud. Y finalmente, el otro está más adelante. Fernando, lo que pasa es que la Cámara sustituyó el 101 y lo repitió textualmente después. No los cambió. Estoy leyendo el texto vigente y honestamente no lo encuentro. El texto vigente no contiene esas normas, ¿no? El primero que yo les leí es en realidad el inciso tercero aprobado por la Cámara. El inciso tercero vigente dice: si el medicamento prescrito es de aquellos que no requieren demostrar bioequivalencia, el químico farmacéutico lo dispensará conforme a la receta médica. El que sigue puede ser idéntico. Fernando, espérate, ese está derogado. Yo creo que... Disculpen, no sé si me permiten un segundito, pero la verdad es que cuando me refiero a texto vigente me refiero al Código Sanitario. Entonces, estas normas que, por su intermedio, presidente, disculpe, y por su intermedio, señor secretario, el inciso cuarto corresponde al actual 101, inciso sexto del Código Sanitario. Esto corresponde al actual inciso octavo del Código Sanitario y esto corresponde al actual inciso final del Código Sanitario.
A eso me refiero con texto vigente, señor secretario y señor presidente, por su intermedio. Entiendo, es una trastocación del orden de los incisos que hizo la Cámara, pero son los que están vigentes. Presidente. Del Código Sanitario. Don Jaime. Sí, y que además el Ejecutivo tuvo a bien a ordenar, a sistematizar por temas. Por eso aquella parte que leyó don Fernando, que se refería a los laboratorios, al botiquín, etcétera, se encuentra, pero más adelante dentro del articulado. ¿Usted está de acuerdo con lo que está acá? ¿Sí? Okay. Sí. Por eso lo sistematizamos. Muy bien. ¿Es con la palabra? Estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, presidente? ¿De acuerdo? Ya, entonces tomamos la votación de los 3 incisos. ¿Es unánime o la tomo? Unánime. ¿Unánime? Unánime. Sí. Ok. Por favor, Jaime, un poco más arriba. Ahí para verlo entero. La observación que está en la columna derecha dice, se crea un artículo nuevo a partir de 101, como 101A, que agrega un encabezado y lo divide en incisos distintos y reemplaza en el inciso final la palabra gráfico por físico. Gracias. Propones aprobar el texto de la Cámara con la redacción del Ministerio de Salud, que está en la columna que dice propuesta MinSal. Voy a darle lectura al 101A, que corresponde, como dice la primera columna, al inciso séptimo vigente. Artículo 101A, forma de emisión de la receta. La receta profesional deberá ser extendida en documento gráfico o electrónico, cumplir con los requisitos y resguardos que determine la reglamentación pertinente y ser entregada a la persona que la requirió o a un tercero cuando aquella lo autorice. El reglamento establecerá, al menos, los elementos técnicos que impidan o dificulten la falsificación o la sustitución de la receta, tales como el uso de formularios impresos y foliados, código de barras u otros. Si es manuscrita, deberá extenderse con letra imprenta legible. El otorgamiento de una receta electrónica no podrá impedir que el paciente la utilice en el establecimiento farmacéutico que libremente prefiera. El paciente podrá siempre exigir la receta impresa en un documento físico. Bien. ¿Ejecutivo? Ahí me puede subirlo un poco. Ahí cortamos todas las cosas que habíamos hablado. ¿Ejecutivo? Presidente. Sí. Nosotros estamos de acuerdo con esta redacción del texto. Estamos de acuerdo también con las observaciones formuladas también por los asesores de posición en el sentido de cambiar la expresión gráfico por físico. Y esto es un texto donde también hay unanimidad. Ok. Una pregunta, presidente. Diputado Juan Luis Sí. Castro habla. Doctor. Con respecto a la receta electrónica, le pregunto al Ejecutivo, dado que hoy día se establece la firma electrónica avanzada, ¿cómo queda esa situación recogida así o no? Porque también hay otro proyecto en paralelo que vio el Senado, lo está viendo la Cámara, que lo traspasa a receta simple, perdón, a firma electrónica simple, no avanzada. Entonces quiero entender bien que este párrafo es inclusivo. ¿En qué ámbito de la receta? ¿Con firma avanzada o lo Viene deja más adelante, abierto? Juan Luis. Perdón, Juan Luis, eso viene más Sí. adelante. Ah, ok, si viene más adelante, entonces esperamos. ¿Viene más adelante? Sí, así es, senadores, presidente. Bien. ¿Por unanimidad? Sí, Sí. presidente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Hay Ya, unanimidad. unanimidad entonces. Continuamos. 101B. Ahí me arriba.
El artículo 101b es un artículo nuevo que corresponde al inciso 12º del actual 101. Aquí hay dos propuestas. Y la observación es aprobar. Lo que no sé es cuál de las dos propuestas. Vamos a volver a B. Son iguales, parece, ¿no? Son bien parecidos. ¿Podrían Les precisar, leo yo por favor? la propuesta MinSal para poder compararla a medida que lo leo con la No, son oposición. iguales. Artículo 101b. Son los copiones. La receta electrónica tiene un título. La receta electrónica deberá constar en un documento electrónico suscrito por el facultativo autorizado en esta ley mediante firma electrónica avanzada, conforme a lo dispuesto en la ley número 19.799 o cualquier otro medio fidedigno que establezca el reglamento. Es igual. Es exactamente igual. Una tiene, O sea, una tiene título, una tiene título. La del MinSal le agrega el título. Así es. Pero yo lo encuentro más feo. Solo el encabezado. Encuentro mejor la de la oposición, Gerard. Jaime González, copyright, vamos a cobrar, ¿ah? Vamos a cobrar el copyright. No hay caso, Guido. Plagio. Derecho a autor. Claro. Bien. ¿Estaríamos de acuerdo? Estamos a favor de la copia. De acuerdo. La del MinSal. Depende. La de la Sí, oposición o la la que del es artículo gobierno. 101b. Po. Ya, La del MinSal copia de la oposición. ya, ok. Tengo los separados, ahí ve. El artículo 101b. Aprobado por unanimidad. Anotado, presidente. El próximo, por favor, Jaime. 106. Se crea un artículo 101c a partir de los incisos 9º y 10º del actual 101. Artículo 101c, de la protección de datos de la receta. La receta y su contenido, los análisis y exámenes de laboratorios clínicos y los servicios prestados relacionados con la salud serán reservados y considerados datos sensibles, sujetándose a lo establecido en la ley número 19.628. Lo Si le dispuesto parece, ¿Perdón? si le parece, presidente. Solo se le agrega Ok. el título, ¿no? Sí. ¿Estamos? Sí. No. Sigue leyendo, por Ah, sí, favor. sí. Como texto vigente, si solo Claro, sí, igual. Ya, ok. ¿Le parece? ¿Le parece? Sí. Unánime. Estamos. Jaime González va a subir los indicadores de éxito. De aprobación de la del oposición. gabinete. ¿Cuántos artículos va a aprobar? El mayor aporte que ha hecho el Ejecutivo a la ley. ¿Ya? los títulos. Señores Ya. parlamentarios, entiendo entonces que los dos incisos de ese artículo fueron aprobados por unanimidad. Pero el Exactamente. segundo no lo leímos. Es que es la No ley. lo pude- Es lo mismo. Idéntico. Es lo mismo. Sí, de acuerdo. Acuerdo. Ya, unanimidad. No se rían, le costó mucho trabajo, así que por favor, me respeto. Oiga. Horas que Está Vamos, ordenando lo que 101D. ustedes hicieron. Artículo 101d. Es a partir del inciso 11º del 101 vigente. Tiene un título. La proposición es mantener la propuesta de la Cámara con la redacción del MinSal. La leo. Es lo que dijo al comienzo Jaime, que los habían sistematizado y les habían puesto título. Exactamente. Está bien. Me abstengo de la lectura entonces. Sí, sí, es el mismo, está perfecto. Ya, El- aprobado la entonces, primera- unanimidad. Sí. Vamos. Veamos, el 101E es lo mismo. El inciso segundo del 101 está incluido con un encabezado que dice sobre la condición de intercambiabilidad. Intercambiabilidad. Presidente, El texto es del Senado. presidente, independiente que hagáis un título, yo prefiero que lean el texto aprobado, porque después vamos a entrar a la discusión de los otros medicamentos y de equivalencia. Entonces parece necesario que al menos este artículo, para establecer conceptos, se lea. Sí, este Muy bien. presidente es más sensible. Artículo 101E, sobre la condición de intercambiabilidad.
No obstante lo anterior, no serán intercambiables los productos farmacéuticos que el Instituto de Salud Pública de Chile determine, condición que quedará establecida en su registro sanitario. Ese es el texto. Presidente. ¿Ya? No, que a mí me parece que la redacción nos permite despejar. Primero porque solo los productos que el ISP así lo establezca. Entonces a mí me parece que va en la dirección correcta. Así que yo por lo menos estoy por aprobar. A mí me gusta. ¿Alguna otra opinión? Una pregunta al Ejecutivo, presidente. ¿El Diputado Ejecutivo Castro, está de acuerdo? Sí, una presidente, pregunta, no. presidente. El diputado Castro, presidente. Sí, preguntarle, Diputado Castro. presidente, al Ejecutivo y los criterios para esa definición de carácter intercambiable, ¿dónde están recogidos? ¿Cómo se establecen? Presidente, Sí, hay por favor. una propuesta, un artículo transitorio que iniciaron llegar los asesores de oposición y como dije al principio de la sesión, a nosotros nos gustaría que ese artículo no se discutiera hoy, que avanzáramos solo en los temas donde hay acuerdo y que ese artículo que merece una revisión un poco más minuciosa por parte de los abogados de la revisión jurídica, por parte de la DIPOL y por parte sin duda que el ISP y Senabast, que también hoy día está escuchando esta sesión, requiere una revisión un poco más detallada y a fondo. Por eso, en cuanto a los criterios de intercambiabilidad, me gustaría no pronunciarme hoy día, sino que el día lunes, cuando tengamos una contrapropuesta o los comentarios de dicho artículo. Si el diputado José Luis Castro lo tiene bien. Sí, por supuesto. Muy No hay bien. problema. Muchas gracias. ¿Quedaría pendiente? Sí, pues tiene que quedar pendiente. Sí. Bien, continuamos con el otro. Jaime, por favor. 101F. Este recoge el inciso quinto del 101 vigente. Se propone mantener el texto de la Cámara con la redacción del Ministerio. Lo leo. 101F. Del petitorio mínimo. Será obligación de los establecimientos de expendio contar con un petitorio farmacéutico en los términos indicados en el artículo 94 de este código, el que indicará los medicamentos que deben obligatoriamente ponerse a disposición del público, individualizados exclusivamente con su denominación común internacional. El petitorio farmacéutico será aprobado mediante resolución del Ministerio de Salud. Como se dice en la columna derecha, texto de la Cámara con el título del Ministerio. Bien. Está bien. ¿Estamos? Sí. Sí, es presidente. ¿Aprobado entonces? ¿Aprobado igual, unánime? Sí. Ya. Sí. Jaime, por favor. Sí, por su intermedio, señor secretario, señor presidente, esos eran todos los artículos en los cuales habían acuerdo. Y lo que viene ahora es, con su intermedio, el cuarto transitorio que está solamente para efectos referenciales, y posteriormente viene el quinto transitorio, que es lo que el Ejecutivo había manifestado antes. Eso. De todas maneras, aquí están para lectura. Bien, pues empecemos entonces por el que habíamos dejado pendiente para verlo, el que se relacionaba con el quinto transitorio. Perfecto. Para votarlo en conjunto. Es que el cuarto transitorio está aprobado, no hay que aprobarlo. El quinto. Estamos hablando del quinto transitorio. ¿Pero ese no es el que dejamos pendiente? Por eso. No, pues. Eso No, está para el que- lunes. Sí, Para presidente. el lunes, pues lo dejamos pendiente para el lunes. Ah, ok, ya. Sí. Está bien. El cuarto transitorio también. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cuál es? Perdón. Eso. No, perdón, el cuarto transitorio, disculpe nuevamente, señor presidente, señor secretario, está solamente para efectos referenciales, porque en el artículo quinto transitorio, que sí es nuevo, se cita el cuarto transitorio. Sí. Entonces, en el cuarto transitorio Está no hay aprobado. ninguna modificación, no modifica nada, ni es modificado. Está solamente es. para ser tenido a la vista para efectos del análisis del quinto transitorio. Pero el cuarto transitorio no tiene ninguna modificación de ningún tipo. Disculpe, señor presidente. No hay problema. Bien, entonces quedaría el quinto para el lunes. ¿Estamos? Así es, presidente. Ya. Sí.
Y quedaría el Volveríamos, 120. Y el perdón, 129P. exacto, volvemos al 129P ahora, nos quedan media hora. Sí, media hora. ¿Sí? Si lo tiene ahí el presidente. No, yo estoy disponible, no tengo ningún drama. Sí. Bien. La senadora Luz Eliana, Sí, ¿quiere presentar una presidente. indicación al inciso segundo? Sí, como lo dije al comienzo, a ver, y después de todo lo que se produjo en la sesión pasada, ¿no es cierto?, entre la opción A o B, yo señalaba hace un rato que efectivamente a mí me complica esto de legislar desde el punto de vista de la mala fe, es decir, que como que todos los médicos fueran malos, todos los visitadores fueran malos. Yo creo que hay buenos y malos profesionales en todas partes. Pero decía también que esa es una discusión casi filosófica que no es acá el lugar donde resolverla ni conversarla. Pero en aras de buscar una solución y eventualmente dar por entendido que el inciso primero ya quedó aprobado con 6 votos contra 5, si no 4, no me acuerdo ya, propongo que se lo mandé a la Evelyn para ver si lo puede proyectar, un nuevo inciso segundo que resuelve, no en su totalidad, pero de alguna manera, uno de los problemas que producía el aprobar el inciso primero como se hizo, y particularmente respecto de los visitadores médicos, de los dispositivos médicos, que creo que es más importante que ellos sí puedan ver a los médicos, a aquellos otros funcionarios que son los que van a utilizar o aplicar o implementar aquellos dispositivos médicos. Entonces, conversé con el Ejecutivo una posible solución, el Ejecutivo está de acuerdo, y esta que se proyecta es la proposición para un nuevo inciso segundo, sin tocar el inciso primero, que quedaría como se aprobó la sesión pasada. Eso es, presidente. Ya, gracias, senadora. Bien, ahí está a disposición de todos ¿Lo pueden los leer, por favor? integrantes de la comisión. De Y veras que después vienen comentar, en presidente. vehículo. Bien. Sí, ¿lo pueden leer, por favor? Señor secretario. Para agregar un inciso segundo a este artículo 129P del siguiente tenor. Lo dispuesto en el inciso anterior regirá también para los visitadores de dispositivos médicos. Con todo, el director del establecimiento, mediante resolución fundada, podrá autorizar que la actividad de los visitadores médicos de medicamentos y dispositivos se realice ante otros funcionarios, siempre que no afecte la atención de salud de los pacientes y en conformidad a las disposiciones contenidas en las leyes números 19.886 y 20.730. Bien. Presidente. Ya. Ofrezco la palabra. No, presidente, con esta redacción logramos salvar en algo la discusión que se dio la semana pasada. A mí me parece que al menos respecto de los dispositivos médicos logramos finalmente cumplir el objetivo de que se pueda realizar en los establecimientos públicos. Así que yo estoy a favor de esta, siempre y cuando no afecte la atención de salud de los pacientes. Me parece que está, y en los términos de las leyes indicadas, me parece que está en la dirección correcta esta indicación, así que yo la voy a aprobar. Muy bien, respetable su opinión, senador. Ofrezco la palabra. Presidente. Sí. Sin duda que nosotros estamos de acuerdo con esta indicación, que es bastante lúcida por parte de la senadora Luz Evensberger. Yo le agradezco sinceramente porque nos permite destrabar el asunto en cuestión, porque hace la distinción adecuada respecto de los visitadores de dispositivos de uso médico, porque ellos a diferencia de lo que ocurre con otros visitadores médicos de medicamentos, ellos tienen un contacto distinto, una relación distinta con distintos funcionarios del hospital o de los centros de salud, que muchas veces tienen que enseñar o adiestrar y revisar los dispositivos médicos que se suministran a los. En ese sentido, la indicación viene a salvar aquello y a resguardar también que no se afecte la atención de los pacientes de salud, y en ese sentido la indicación creemos que viene a resolver un asunto que había generado controversia la sesión. Muy bien. ¿Ofrezco la palabra? Presidente. Sí. Sí, yo
Esto tiene que ver más con técnica legislativa. Yo creo que lo que se le llama la controversia o salvar el punto de lo que se votó la semana pasada fue el ejercicio de una mayoría, no es una controversia, a mi juicio, como veo las cosas. Pero lo que yo le quiero preguntar es, uno siempre puede ingresar nuevas indicaciones, nuevos incisos, pero esto es como que uno diga, votar en un momento, mira, aquí no se puede hacer tala de árboles, pero luego hacer otro inciso que diga, bueno, sí se puede si pasan ciertas cosas. Entonces, en el espíritu de lo que votamos la semana pasada, es que las actividades de los visitadores médicos se restringían solo a los espacios de colegiados de farmacia, no recuerdo el nombre específico en este momento. Y que eso era el espacio de los hospitales públicos. El comité de farmacia. El comité de farmacia. Eso es lo que votamos, que solo se restringía ese espacio, y ahora hay un nuevo inciso que dice, bueno, pero también se podría en otras circunstancias bajo distintas condiciones. Entonces, yo más que entrar en el fondo, yo le quiero preguntar al secretario y a usted, presidente, si esto corresponde. Si usted me dice que corresponde, no tengo ningún problema en votarlo, pero también me genera cierta contradicción respecto a la técnica legislativa. Esto básicamente borra con alcohol lo que aprobamos con el voto la semana pasada. Sí, diputado, por eso estoy ofreciendo la palabra, porque escuchar las opiniones de los integrantes de la comisión. Presidente, ¿Sí? diputado Torres por acá. Diputado Torres. Sí, yo coincido con lo que plantea el diputado Crispi. Pensé que iba a quedar este artículo para una próxima sesión finalmente, porque al menos lo que logro entender de lo que aquí veo, hay una reapertura oblicua del debate, porque se está metiendo en lo sustantivo ya definido en el artículo anterior. Y no es porque nosotros consideremos que se vaya a actuar de mala fe. Yo personalmente di una argumentación respecto a esta materia. Aquí hay una actividad de privados que se realiza en el ámbito público, que es de promoción de determinados medicamentos comerciales. Yo no creo en la educación continua sustentada en los laboratorios clínicos, ¿no? Yo creo que así no se debe hacer la educación continua de los médicos, ¿ya? Y por eso no estoy de acuerdo con esta situación en el ámbito de lo público. Entre privados, que hagan lo que estimen, ¿ya? Entonces, esta situación lo que hace es oblicuamente reabrir el debate, ¿ya? Porque permite que el director del establecimiento, mediante resolución fundada, pueda autorizar aquello que ya el artículo anterior había zanjado que no autorizaría. Entonces, yo sé que es una estrategia, digamos, no voy a decir que es de mala fe, es legítimo querer volver a plantear el tema, pero reabrir el debate, sí, ese es el punto, digamos, sobre algo ya zanjado. Presidente. Sí. Presidente. Ahora. Bueno, es que yo creo que precisamente lo que acaban de plantear el diputado Cristi y el diputado Torres, que no parece que era él, no lo alcanza a ver, ¿no es cierto? Es el punto en que no estamos de acuerdo, porque la semana pasada, cuando vimos el inciso primero, se produjo toda una controversia. Entonces, iban a votarse dos alternativas, después una salió, pero nunca tuvo la otra la oportunidad. Entonces, lo que esto busca es una posible solución para que también aquí puedan estar planteadas todas las visiones. Yo creo que el inciso primero está estableciendo una regla general, pero lo que queremos hacer con este inciso, lo que a mí se me ocurre que se puede hacer con este inciso, y de la mejor de la buena fe, es algo limitado, fundado y excepcional, porque efectivamente yo ahí discrepo con lo último que dijo el diputado Torres. Yo creo que los visitadores médicos, aquellos visitadores médicos de medicamentos y dispositivos médicos que hacen bien la pega, son un aporte. Si algunos de ellos, no sé, en el ejercicio de esta profesión hacen uso o abuso de ciertas cosas, probablemente, como en cualquier otra profesión, hay buenos y malos profesionales. Pero creo que castigar a todo un gremio porque se cree que se actúa de mala fe, y además perjudicar lo que me parece más grave, ¿no es cierto?, o impedir que los médicos o los funcionarios que van a hacer
los que deban utilizar, recetar aquellos medicamentos, en el caso de los medicamentos, y utilizar y hacer operar aquellos dispositivos médicos, en caso de los dispositivos médicos, no puedan tener acceso a conocer estos nuevos medicamentos o dispositivos, me parece que atenta contra una buena salud. Por eso, finalmente, pongamos límite, establezcamos una regla general, pero también en casos excepcionales, limitados y fundados, dejemos una puerta abierta cuando deban hacerse ante esos médicos o ante determinados funcionarios que en definitiva va a ser el que va a poder decidir si lo utiliza o no lo utiliza, si lo compra o no lo compra, porque si nos vamos por el tema de la mala fe, también puede ser complicado en el inciso primero que he entregado al Comité de Farmacia, porque también eso es susceptible, ¿no es cierto?, de abuso, porque el Comité de Farmacia, que va a ser, de acuerdo al inciso primero, quien recibe a los visitadores médicos, es también en la mayoría de los hospitales quien decide qué se compra. Entonces también hay un incentivo perverso, más que el médico. El médico puede recomendar a ese comité qué medicamentos y qué dispositivos comprar, pero el Comité de Farmacia es el que decide qué se compra. Entonces, si es por resguardar la transparencia y las decisiones responsables, yo también podría válidamente decir, es mucho más peligroso y arriesgado que sea que esta profesión se ejerza solamente ante los comités de farmacia y no ante los profesionales que van a tener que recetar o operar los dispositivos médicos. Gracias, presidente. Presidente, la palabra. Gracias, senadora. Presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra? Los dos Castro, pero de la Juan Luis sí. Don Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Yo lo que comprendo de la enmienda de la senadora es primero que agrega la promoción de dispositivos médicos en el inciso primero, ya aprobado en la sesión anterior. Lo incorpora en la primera línea y media, señalando que también ellos son susceptibles de presentarse ante el Comité de Farmacia y de Abastecimiento, que es lo que ahí se estableció. Y lo segundo es que entra a regular un terreno que hoy día está desregulado, que es de qué manera los visitadores médicos se acercan dentro del establecimiento a profesionales de la salud, cosa que hoy día no tiene ninguna regulación. Y precisamente por eso es que ha habido controversia respecto del rol que tienen, de si pueden inducir o no a determinados profesionales a prescribir ciertos productos o no. Si aquí se le está dando un margen preciso a partir de una resolución que una autoridad como el director del establecimiento tiene que fundar, además, tiene que argumentar, yo creo que eso avanza en la línea de la regulación, no en la línea actual de la desregulación y en que cada cual ha hecho lo que ha estimado. Y por lo tanto, a mí me parece positiva esta enmienda, me parece razonable para zanjar este punto, y radica en una autoridad conocida como el director del establecimiento el que tiene que explicar, fundar, aclarar a quién autoriza bajo una modalidad específica. Para todos es la presentación al Comité de Farmacia o Abastecimiento, en el inciso primero, y ahora, en los casos que califique, así lo entiendo yo, determinará por resolución a quienes autoriza. Entonces, yo por lo menos lo veo favorablemente esta enmienda en el tono de la regulación de una actividad que ha estado precisamente fuera de esas regulaciones durante muchos años. Así que yo la apruebo, presidente, así como viene. Diputado. Presidente, yo Sí, diputado Castro también. Sí, sí. Gracias, presidente. Dos cosas, son dos puntos. El primero es en el fondo, es parte efectivamente de la discusión madre, esta cosa que en el fondo es ver a los visitadores médicos cual cáncer, que vienen a corromper absolutamente todo, cuando yo creo que la verdad, y ahí un poco empatizo mucho con la diputada Luz, que efectivamente hay un tremendo trabajo que hay detrás, y lo he dicho varias veces, no en esta comisión, sino que también en la Cámara de Diputados. Hay muchos estudios que se hacen. Me tocó trabajar en mis primeros años como visitador médico, y la verdad es que pueden haber malas personas, es cierto, pero como en cualquier profesión, número uno. Entonces esto tiende el fondo a respaldar a aquellas personas que lo hacen bien. Y segundo, me acojo 100% a lo que dice el diputado Castro, que esto viene a regular.
Y tercer punto también decirle al diputado Crispi que nosotros estamos en una acción que es completamente parte de la discusión legislativa, que hasta el final, hasta que no se vote por la Cámara de Origen, esto no va a estar zanjado, si se aprueba o no se aprueba. Y si no hay ningún impedimento de tipo legislativo, no veo por qué no se va a poder votar. Muchas gracias, presidente. Presidente. Sí, tiene la palabra Gracias, don Víctor. presidente. Sí, es que yo quiero clarificar un punto porque quiero que no se tienda a confundir mi argumentación, ¿ya? Pues yo dije claramente, aquí no existe ninguna predisposición negativa, ni tampoco hay un prejuicio respecto de la acción de los visitadores médicos, al menos, y lo quiero aclarar, en mi argumentación. Yo lo que he dicho es que no estoy de acuerdo que en el mundo público la educación continua esté sustentada y financiada directa o indirectamente por los laboratorios clínicos. Y los visitadores médicos, ¿ya?, que hacen su pega y que la pueden hacer muy bien, son funcionarios de los laboratorios clínicos. Si nosotros autorizamos esto, la educación continua, la formación de los médicos en cuanto a medicamentos nuevos, va a estar siendo financiada al menos indirectamente por los laboratorios clínicos, al ser ellos quienes financian a los visitadores médicos. Y lo segundo, que la resolución fundada, a mi juicio, no establece una excepción. Y no la establece porque basta que exista una resolución tipo para que todos los directores de hospitales autoricen. Por lo tanto, no terminaría siendo una excepción en la práctica porque perfectamente puede ser autorizado en todos los hospitales. Por lo tanto, lo que estaríamos haciendo en definitiva es un bypass respecto a la norma general, ¿ya? Y el efecto final podría terminar siendo que la norma original ya aprobada termine quedando nula en la práctica. Presidente. ¿Palabra? Ofrezco la palabra. Yo primero, en relación a lo que señalaba la sesión pasada el asesor Jaime González y ahora señalaba también la senadora Luz de que el comité de farmacia hace las compras, eso no es así, la hace un comité ad hoc y luego decide el director. Por tanto, ahí no hay un conflicto de interés. Y en segundo lugar, yo quisiera reiterarle la pregunta porque, dado que hablamos de la formación continua, nosotros como parlamentarios estamos en formación continua, entonces yo quisiera saber si esta técnica tan inteligente de poder deshacer las cosas que se van votando en un parlamento donde pareciera ser que la buena fe es parte de la norma de una regla legislativa. No, lo pueden argumentar y tenemos posiciones distintas. Creo que hay una posición que argumenta con la buena fe. El diputado Torre ha dado argumentos muy contundentes de por qué uno podría tener una opinión distinta. Y yo le pregunto formalmente, porque el debate ya lo tuvimos la semana pasada, lo tuvimos nosotros en la Cámara, en la sala cuando se votó. O sea, lo hemos discutido profundamente. Entonces, yo quiero preguntarle de nuevo a usted y al secretario de si esto corresponde. Porque si corresponde, lo voy a anotar. Para otros procesos legislativos me parece que es una técnica muy efectiva cuando uno pierde una votación, después dar la vuelta en la sesión siguiente pidiendo que no se termine de votar para ver si nos ponemos de acuerdo. En verdad no nos ponemos de acuerdo, sino que ponemos un inciso que deja sin efecto lo que ya se había acordado por una mayoría, que entiendo que así es como funciona el Parlamento. Gracias, presidente. Bien, presidente. Sobre el punto. Sobre el punto yo también. ¿Diputado Macaya o Miguel Torres? Sí, Miguel Castro. Parece que habemos un par pidiendo. Yo estoy pidiendo la palabra. Diputado Macaya por acá, ¿se puede? Sí, por favor, diputado. Gracias, presidente. A ver, yo creo que, dentro de que convengamos que en la semana anterior, cuando discutimos este punto, hubo no sé si confusión es la palabra, pero en el fondo se generó una situación que yo he tenido además, y habiendo sido parte además de esa votación, he tenido la oportunidad de revisar en profundidad. Creo que el trabajo de los visitadores médicos debe ser regulado, tiene que tener sus limitaciones, particularmente en el orden de no alterar el normal funcionamiento de los médicos, de los hospitales, y de tener una supervigilancia también de parte del comité de farmacia o abastecimiento. Pero a mí me parece que la indicación que está presentando la senadora Sperger, que yo suscribo,
vienen a complementar algo que no había quedado cerrado en la sesión anterior. O sea, yo tampoco entraría a suponer mala fe de que esta es la manera también de alterar un proceso legislativo y una decisión donde además yo lo digo abiertamente, yo participé también en la votación del inciso primero, que perfectamente también podría haber cambiado la mayoría circunstancial en esa situación. O sea, por lo mismo, creo que esto es la propuesta que presenta la senadora Spersgit viene de alguna manera en complementar y a solucionar de acuerdo a lo que yo creo que va a ser la voluntad también mayoritaria de esta comisión mixta sobre esta materia. Así que a mí me parece que es absolutamente atingente y tampoco sería bueno que quedara un tema sin zanjar con lo que es la posición mayoritaria de la comisión a este respecto. O sea, creo que viene a regular de mejor manera una actividad y obviamente hacerlo de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y no alterar la atención de salud de los pacientes. Presidente, yo sobre el punto también. Perdón, diputado, don José Miguel, sí. Sobre el punto también. Gracias. Lo que quiero decir yo es algo que nosotros vivimos diariamente, presidente. O sea, cada vez que uno vota, por ejemplo, en contra de alguna indicación en cualquiera de las comisiones, por lo menos en la Cámara, están en todo derecho de reponerse en la Cámara o enviarse nuevas indicaciones a la comisión. Por lo tanto, estamos en parte de un proceso legislativo y insisto, y ojalá lo pueda aclarar el secretario, no habría, creo, absolutamente ningún problema que independiente que se haya votado a favor o en contra de ciertos espíritus, de ciertas cosas, se puedan volver a reponer o se puedan incorporar nuevas indicaciones al proceso. O sea, si no, no estamos cortando las manos nosotros mismos, creo yo. Presidente, solo para cerrar, y con esto no intervengo más, se lo comprometo. Diga, diputado. Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Castro. Efectivamente, uno puede hacer indicaciones hasta el momento en que se vota. Si el tema es que cuando uno vota un inciso que se orienta en la posición A, y hay otras indicaciones que se orientan en la posición B, y la votación A gana, en general el secretario dice, bueno, las votaciones de los siguientes indicaciones se caen porque son incompatibles. Entonces, en este caso, la pregunta es esa, porque uno podría decir que se esté regulando parte de lo que ya aprobamos. Mi interpretación, presidente, es que de aprobarse este inciso, lo que aprobamos la semana pasada por mayoría queda en la práctica sin efecto. O sea, con una resolución fundada es una firma. Entonces, también de buena fe, como se habla aquí, bueno, de buena fe permitamos la presencia de los visitadores más reguladamente de lo que está hoy día, pero mi interpretación es que este inciso, no por el hecho de que no se puedan hacer nuevas proposiciones durante el trámite legislativo, sino porque en el sentido que yo le doy al menos y le pregunto el suyo, deja sin efecto lo que votamos la semana pasada y lo contraviene directamente, pero es mi interpretación. Y por supuesto, como dije la primera vez, yo se lo preguntaba a usted y al secretario para ver cuál es la suya, y si usted lo pone en votación, el debate se cierra y lo votaremos. Presidente. Senadora. Presidente, en términos generales, respecto al trabajo legislativo de una comisión mixta, una comisión o de cualquier proyecto, en que efectivamente cuando hay una indicación que se vota, tiene razón el diputado Crispi, pero este no es el caso. No es el caso porque lo que pasó la semana pasada fue que se iba a votar por A o por B. Esa fue la instrucción del presidente. Y eso no ocurrió. Entonces, aquí con esto no estamos transgrediendo una norma, sino que lo que estamos haciendo es tratar de zanjar un impasse que pasó efectivamente la semana pasada, porque a lo mejor si se hubiera votado la B primero se habría aprobado también. Entonces, la forma en que se llevó a cabo la votación la semana pasada fue el problema. Y en eso yo creo que hay que buscar una forma que deje a todos tranquilos. Ahora, si la mayoría de esta comisión cree que el inciso primero, como está, es suficiente, va a votar en contra de esta indicación. Entonces, yo de verdad no veo ni el problema desde el punto de vista de la técnica legislativa, ni tampoco en el fondo del asunto, porque cuando uno habla de una resolución fundada,
y que lo hace un funcionario público, ese funcionario público puede tener responsabilidad civil, penal y administrativa. O sea, no es una cosa de llegar y decir, es poner una firma. Las resoluciones fundadas deben hacerse con responsabilidad, y si no, el funcionario que la hace, como usted dice, una general para todo, va a tener que responder en todos los tipos de responsabilidad que establece nuestra legislación. Entonces, yo creo que hay que saber también entender bien qué significa una resolución fundada. Una resolución fundada no significa necesariamente solo una firma, eso sería una muy mala resolución fundada. Y además, el texto que yo propongo, además incorpora algo que dijo particularmente la senadora Goit la semana pasada, pero que compartieron varios diputados y senadores, y era que uno de los problemas que fundamentaba el hecho que los visitadores médicos de medicamentos de dispositivos no visitaran a los médicos o a otros funcionarios era porque eso muchas veces hacía esperar o impedía el correcto, normal, oportuna atención a los pacientes. Y por eso acá se pone que además tiene que, dentro de los fundamentos, demostrar que cuando esto se permita, no se va a afectar la debida atención a los pacientes, además de cumplir con las leyes de lobby, transparencia, etc. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Yo quiero hacer una aclaración, porque veo que la cosa está tomando otro cariz que creo que no corresponde. En la sesión pasada, cuando se votó esto, yo anuncié que habían dos opciones. La A, se vota el primer inciso de la propuesta de oposición sin expresión y siempre. Proposición de la senadora Goix, dije. Y la B, se vota suprimir el inciso a la frase ante el comité de farmacia o de abastecimiento, más un inciso tercero, proposición del señor Jaime González, del Ejecutivo. El presidente pone en votación la opción A. El secretario consulta si la aprobación A se entenderá como el rechazo de la B. El presidente declara que se opta por la A o por la B. Y después, un miembro de la comisión armó todo el problema, que dijo que no, que eran dos votaciones diferentes. Pero el sentido de la votación era A o B, nada más. Así que no tengamos que... Presidente, yo quiero hacer una solicitud porque yo quiero entender mucho mejor los alcances y si es efectivamente como corresponde el separar visitadores de dispositivos médicos y de medicamentos. Yo creo que ahí hay una intención valiosa de diferenciar por parte de la propuesta que hace la senadora, y si la pudiéramos votar la primera en la próxima sesión el texto, quiero entender la coherencia también con lo que ya aprobamos respecto del reglamento y cómo eso juega, y que lo votemos sin mayor discusión. Si alguien quiere hacer alguna modificación, que la plantee antes y sometemos a votación partiendo de la próxima sesión. Porque creo que está dentro de los contenidos y en la práctica habitual en las comisiones mixtas es tratar de generar acuerdos y resolver los temas bien. Por eso no me voy a meter en la discusión de procedimiento. En general, las mixtas, cuando tenemos acuerdo, podemos hacer cosas que incluso están fuera de lo que estrictamente plantea el mandato. Entonces, yo le haría esa solicitud si usted lo tiene bien. Coincido con usted, senadora, por eso lo planteé iniciando la sesión, si no hubiésemos estado las horas y media en esta misma discusión. Entonces lo voy a dejar para la próxima sesión. Es buena idea. Habiéndose